A ver, ¿y si un gobierno no funcionara como un servicio público, sino más bien como una organización criminal? Hoy vamos a analizar a fondo este concepto, el de Estado mafioso. Es una idea que plantea el periodista Chris Hedges y que, ojo, advierte de cómo un gobierno de ladrones, una cleptocracia, podría llevarnos directos al colapso social. Así que vamos a meternos de lleno en ello. Y bueno, para empezar, la imagen que nos lanza el autor es potente. Besar el anillo, arrastrarse ante el padrino, darle tributo. Claramente no estamos hablando de política tradicional, ¿verdad? Es una metáfora muy, muy poderosa. Nos mete de cabeza en un mundo de lealtades, bueno, bastante opacas, de recompensas, un mundo donde la ley pues parece que no se aplica a los que están arriba del todo. Esto, desde luego, ya marca el tono de todo lo que vamos a analizar. Vale, pero entonces, ¿qué es exactamente un Estado mafioso? ¿Hablamos simplemente de corrupción a lo bestia o hay algo más profundo? Pues el autor nos da una definición muy concreta, así que venga, vamos a desgranarla. Venga, empezamos por lo fundamental, la definición. Según el autor, ¿qué es lo que define a un Estado mafioso? Y, quizá más importante todavía, ¿cómo narices llega una sociedad a convertirse en algo así? Pues aquí está la idea central. Y ojo, que no hablamos de la típica corrupción, no. Hablamos de un sistema entero en el que el propio Estado se convierte en la herramienta de una élite depredadora. El objetivo ya no es gobernar, es simple y llanamente saquear. Y para eso, todo vale. Las instituciones públicas, la naturaleza, todo se convierte en una mercancía que se explota hasta que no quede nada. Hasta el agotamiento total. Es que esta cita resume a la perfección cómo se llega a eso. Fijaos, primero tuvimos una economía mafiosa. Luego tuvimos un Estado mafioso. Esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, ¿eh? Es una toma de control que va poco a poco. Empieza en el mundo de los negocios y acaba pues apoderándose de todo el aparato del Estado. Y claro, cuando eso pasa, las reglas del juego que conocíamos simplemente desaparecen. Vale, de acuerdo. Ya tenemos la teoría, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se ve, cómo se manifiesta esta cleptocracia en el mundo real, en el día a día? Bueno, pues el autor nos da unos cuantos datos que son bastante reveladores. Pues mirad, el autor pone un ejemplo muy concreto. Señala el aumento de 170.000 millones de dólares en la fortuna de una sola persona, Elon Musk, desde un momento político muy específico. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Y la usa para ilustrar lo que él considera una acumulación de riqueza a una escala y a una velocidad de vértigo. Vamos, todo en manos de una élite minúscula. Y ojo, que no es un caso aislado, ni mucho menos. El texto añade otro ejemplo, el de Mark Zuckerberg. Su fortuna creció en 41.000 millones de dólares durante el mismo periodo. Al poner estas dos cifras sobre la mesa, lo que el autor quiere destacar es un patrón, ¿no? Una concentración de riqueza brutal sin precedentes en poquísimas manos, un síntoma clave, según él, de este Estado mafioso. Y aquí viene el contraste. La otra cara de la moneda que nos plantea el autor. Por un lado, ese enriquecimiento privado masivo que acabamos de ver. Y por otro, fijaos, el desmantelamiento de lo público. El texto argumenta que estas dos cosas no son casualidad, ¿qué va? Están directamente conectadas. Es, en esencia, una transferencia de riqueza, del bien común a unas pocas manos privadas. Claro, según el autor, esta dinámica de que unos pocos se enriquezcan a costa de la mayoría no es nada nuevo. De hecho, afirma que es un patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Y lo más preocupante, según él, es que el final de la película es siempre el mismo, el colapso. Esta frase lo resume todo. Una riqueza sin precedentes es inseparable de una pobreza sin precedentes. Para el autor, son dos caras de la misma moneda, son inseparables. Esa riqueza tan extrema no sale de la nada, no se crea por arte de magia, se extrae de algún sitio, de la sociedad, del planeta, y lo que deja a su paso es un rastro de devastación. Y para que esto se entienda bien, el autor utiliza una analogía histórica que es fascinante: la isla de Pascua. Compara esa obsesión que tenía la élite de la isla por construir estatuas Moai cada vez más grandes, algo que al final agotó todos los recursos, con la obsesión actual por acumular capital. La idea es que, en ambos casos, tenemos una élite cegada persiguiendo un fetiche mientras destruye el propio ecosistema del que depende para sobrevivir. El paralelismo, la verdad, es bastante inquietante. Y ojo, que esta destrucción no es una idea abstracta, no es una forma de hablar. El autor lo respalda con cifras que la verdad ponen los pelos de punta. Datos de nuestro propio colapso ecológico. El 90% de los grandes peces exterminados. 2/3 de los bosques tropicales maduros, destruidos. Son las consecuencias medibles de ese patrón de explotación del que venimos hablando.
Bueno, y ahora vamos a cambiar un poco de tercio, a la parte psicológica de todo esto. Según el autor, ¿cómo reacciona la gente cuando la realidad se vuelve demasiado dura, demasiado abrumadora? Pues la respuesta que propone es que nos refugiamos en una especie de pensamiento mágico. El argumento del autor es que cuando la desesperación se instala en una sociedad, esa sociedad se vuelve muy vulnerable a movimientos que prometen una salvación, que dan explicaciones sencillas a problemas complejos, y muy a menudo estos movimientos giran en torno a un líder carismático, a quien sus seguidores ya no ven como un político, sino como casi una figura divina, un ungido que ha venido para salvarlos. A ver, el proceso psicológico que describe el autor es más o menos este. Primero, la desesperación y la ansiedad, cuando la realidad es demasiado chunga como para aceptarla. De ahí, el segundo paso, la huida hacia la fantasía, abrazar una ideología que te explica por qué sufres y te promete una salvación. Y tercero, y esto es crucial, se consigue una ilusión de seguridad, un consuelo, porque se identifica unos enemigos a los que se puede culpar de todo. Es una falsa sensación de control, pero funciona. Y bueno, con todo esto sobre la mesa llegamos ya a la parte final del análisis. Después de describir el problema, los síntomas y esa respuesta psicológica, el autor presenta lo que, para él, es la única salida posible. Y de paso, nos deja una advertencia muy seria. Es muy importante recalcar que esta es la solución que propone el autor, ¿de acuerdo? Frente a un sistema que él ve como totalmente corrupto e imposible de reformar, no plantea pequeños parches, no. Habla de una reestructuración radical de la sociedad. Ahí es nada. Cosas como perdonar deudas, sanidad universal, desmantelar monopolios, subir el salario mínimo, nacionalizar industrias clave, una transformación total. Y la advertencia final, pues no podría ser más contundente. Para el autor, no hacer nada no es una opción neutral, es, básicamente, permitir la destrucción. Él sostiene que si este Estado mafioso no se topa con una resistencia organizada y radical, el único destino posible es la demolición total de la sociedad. Así de claro. Y así cerramos el círculo con la pregunta que el autor deja flotando en el aire. La elección, según él, es esta: resistencia radical o colapso. Nos obliga a mirar atrás, a la historia, a ese ejemplo de la isla de Pascua y otras civilizaciones, y a plantearnos, ¿estamos nosotros ahora en una encrucijada parecida, ciegos quizá ante nuestra propia autodestrucción? Una reflexión desde luego bastante inquietante para terminar este análisis.